La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. Pues de nuevo, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos a este ciclo de conferencias Administración y Autogestión. ¿Qué ocurre a propósito de la estancia postdoctoral que hago en el PICA, Posgrado Integral de Ciencias Administrativas en la UAM, y que coorganizamos, coproducimos entre Wicca México y El Chorro? Ahí pues podrán ver todo esto en nuestras redes y quedará grabado para las redes, así que lo podrán seguir viendo. Ahora tenemos como invitada a Nicole Figueroa, actual directora de Piso 16. Pues para mí un tema muy importante, lo que es pues pisito. Así que antes de empezar, prefiero que lo hagas tú. Preséntate, Nicole, de dónde vienes y qué haces aquí en Piso y qué es Piso. Bueno, pues primero muchísimas gracias Daniel, Talía, Wicca, Chorro, pero sobre todo también a todas ustedes que están hoy con nosotras y a las personas que están conectadas o que están por conectarse en el en vivo. Pues bueno, presento primero a Piso 16 y después hablo un poco de mí. Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM, es un joven programa de la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nació el programa en 2017, fundamentalmente lo que ofrecemos es un programa de acompañamiento que tiene 3 pilares, porque lo que buscamos es justamente el desarrollo de iniciativas culturales a largo plazo, ¿no? Romper un poco con la lógica de producción que tiene el sector artístico-cultural del proyecto, de hacer un festival, un libro, una obra de teatro, para plantearnos un poco más la idea de la carrera artística o de la idea de emprendimiento, ¿no? Que permite un poco las reflexiones pues un poco más a largo plazo y que al final es lo que engloba o abraza una serie de proyectos o ideas que puedan ir surgiendo a lo largo de nuestro desarrollo. Esto lo logramos a partir de justamente un proceso de mentoría que elegimos una persona con cierta especialización y carrera ya en el sector que permita a las iniciativas preguntarse o encontrar, como yo pienso que es como un faro, que tira luces, pero que no se vuelve realmente el mapa, ¿no? Con las instrucciones precisas de cómo llegar a algo, sino tira algunas luces, te va dando cierta información, te comparte tal vez experiencias. Y eso también se vuelve un proceso pues muy cercano y muy generoso. El programa de formación, que sería nuestro segundo pilar, incluye talleres, charlas, sesiones de diálogo y asesorías especializadas respecto a gestión cultural, en el sentido de que nos podamos preguntar qué queremos hacer, por qué lo hacemos, para quién, con quiénes, cómo financiarlo y cómo salir a público, ¿no? O sea, cómo encontrar estos espacios de diálogo con otras personas. Esto está permeado con un enfoque de aprendizaje activo. Nos interesa muchísimo que las preguntas y que el conocimiento parta de todas y que no solamente sea como en este orden jerárquico de la persona profesora y las personas alumnas, ¿no? Sino que todas podamos compartir nuestras experiencias y aprender de ellas. Por último, nuestro pilar de cierre es el área de información, que tiene una biblioteca especializada en gestión cultural, una plataforma de bases de datos con convocatorias y espacios culturales con los que llegamos a tener algún vínculo o contacto, y también la red Comunidad Piso 16, que es este esfuerzo que llevamos el último año de empezar a entretejer vínculos entre las iniciativas que hemos acompañado desde 2018, que fue cuando tuvimos nuestro primer programa de acompañamiento, y que a la fecha ya casi tenemos 100 iniciativas en nuestro pool de acompañamiento. Eso es Piso 16. Tenemos un equipo pequeño, pero muy activo, que lo conformo en este momento yo como directora, y me parece importante mencionar que nuestra directora fundadora Julieta Jiménez Cacho y yo pues tuvimos la oportunidad de imaginar desde cero este acompañamiento, ¿no? Este proceso, no solamente el proceso, sino también las instalaciones, ¿no? O sea, el espacio en donde nos encontramos, que está en la Torre UNAM Tlatelolco, tiene una serie de consideraciones
para que funcione como un espacio de trabajo colectivo, ¿no? En donde podamos estar ahí, desarrollar cosas, pero que también tenga algunas posibilidades de producción y ensayo, ¿no? En el caso de las artes escénicas tenemos una caja negra que funciona pues muy bien para ensayos chiquitos, pero muy funcionales. Y pues bueno, regresando un poco a la idea del equipo, está Antonio Lezama como jefe de formación, Isabel Guerrero como jefa de producción y comunicación, Mari Carmen Aburto, quien es nuestra asistente ejecutiva, Tina Espinola, quien es community manager, y Jessica Bonifacio, quien es nuestro enlace administrativo. Y lo menciono porque creo que es parte y es importante denunciar quiénes hacemos que todo esto suceda, ¿no? Sin perder de vista que, aunque el día de hoy estoy yo aquí conversando con ustedes, Piso 16 es una red, ¿no? Y está conformado por todas las personas que, como tú y Talía, que también han sido parte de son parte de esta comunidad, a través de los talleres y las charlas, empezamos a generar y a entretejer conocimiento. Y pues bueno, ya hablando sobre mí, yo soy gestora cultural, estudié Administración de Negocios en Comunicación y Entretenimiento hace algunos años en la Escuela Bancaria y Comercial. Ahí tuve mi desarrollo, me fui algunos meses a Argentina, estudié allá un poco de producción, estuve como desarrollándome primero en la música, fui manager de un par de bandas de rock independiente muy chiquita, con 19, 20 años, y después encontré Casa del Lago, donde hice mis prácticas profesionales y después tuve la oportunidad de quedarme ahí, y ahí fue en donde conocí a Julieta Jiménez Cacho, quien era la actual directora en ese momento de ese centro cultural también de la UNAM, y ahí nos conocimos, y después de un tiempo de trabajar juntas, a ella le ofrecieron desarrollar Piso 16, y pues me mudé con ella. Tuvimos la oportunidad de elegir el piso y, como ya les decía, de imaginar todo, ¿no? O sea, desde cero, o sea, elegimos el barniz del piso, los muebles, pero también lo que iba a ser el corazón del programa, ¿no? Que era para nosotros pues no negociable en procesos de gestión, y que nos parecía que era lo que también es nuestra propuesta de valor, ¿no? Es lo que nos hace también diferentes de otros programas y de otros espacios que podrían llegar a tener procesos similares, pero que no necesariamente son como nosotros. Actualmente me encuentro desarrollando mi investigación en torno al desarrollo de públicos a través de las redes sociodigitales para las artes escénicas en la Ciudad de México. Estudio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y estoy en un proceso donde me interesa mucho la generación de conocimiento horizontal, ¿no? En donde todas, como ya lo he mencionado varias veces en esta introducción, todas aprendemos de todas, todas tenemos experiencia para compartir y somos pares en este proceso, ¿no? Eso. Muy bien, Nicole, muchas gracias. Pues hablemos justamente de las iniciativas que llegan a Piso. ¿Qué tipo de iniciativas llegan? ¿Cómo entran? ¿En qué estado están cuando llegan? ¿Cómo salen? ¿Y cómo crees que están hoy en día? Porque hay una trascendencia muy grande, hay gente viajando por Europa, por Asia, hay cosas muy interesantes pasando con las iniciativas que han pasado por Piso. Entonces, pues cuéntanos un poquito esa trascendencia, esa historia. Bueno, vayamos del punto inicial. La convocatoria, abrimos una convocatoria anual para recibir iniciativas culturales cada año. De hecho, la próxima semana sale la 2025. Muy bien. Y esta convocatoria tiene algunos criterios de selección en donde nos interesa mucho el compromiso con la realidad, esta pregunta de cuál es mi postura ante ciertas problemáticas sociales, políticas, económicas, donde también nos interesa mucho que haya esta reflexión a largo plazo, ¿no? Que no sea nada más una idea de un proyecto, sino, como mencionaba, pues este planteamiento mucho más robusto que permita el desarrollo a largo plazo. Y que, bueno, a través de esta convocatoria pasan por un proceso de selección en donde lo revisa un comité y pasan a una fase de entrevistas, en donde creo que esto es interesante de compartirlo, ¿no? Hay veces en donde la postulación puede llegar a ser muy interesante, ¿no? En papel hay cosas por ahí, pero cuando conocemos a las personas, pues de pronto se rompe el encanto.
y eso pasa, ¿no? A veces con este rush que tenemos de participar en convocatorias y en estar todo el tiempo buscando algunos esquemas de financiamiento, pues perdemos un poco de vista nuestra esencia y creo que eso es importante, ¿no? Asumir quiénes somos y reconocernos en ese sentido. Las iniciativas que acompañamos van de todas las disciplinas, trabajamos con gente de artes visuales, cine, teatro, danza, literatura, música, de forma multi-intertransdisciplinaria, en torno a la creación artística, la gestión y la comunicación cultural, ¿no? O sea, como puede estar alguien desde el teatro teniendo una compañía, ¿no? Y como en esta búsqueda de generar obras de teatro y todo el esquema que pudiese robustecer el planteamiento de su iniciativa cultural, como también llegamos a tener revistas, ¿no? O sea, revistas que aborden la cultura pop, el terror y algunos otros elementos. Buena revista. Saludos a FieldMX. Vayan a buscarla, @FieldMX. Sí. Muy amplio, ¿no? Y también en esto de que decías cómo llegan, también es un amplio espectro en que pueden llegar muy en idea, mi deseo está en construir algo, a como ya pueden tener 5 o 10 años de experiencia y necesitar todavía esta reflexión en torno a la profesionalización, ¿no? Que creo que es importante, porque la gestión cultural llegó a nuestro país no hace mucho, no es necesariamente un concepto o un proceso que hayamos reconocido desde el inicio de la historia del arte y la cultura en nuestro país, sino que es algo que llegó hace 30 años y que hace 20 empezó a ser parte de los currículas de las universidades, ¿no? Hace 10 estamos hablando que llegó la licenciatura en gestión intercultural dentro de la UNAM, ¿no? En Filos. Entonces, de pronto, pues preguntarnos eso, cómo me asumo como gestora y cómo me asumo como persona autogestora de mi propio trabajo, pues es una buena pregunta. Y esto que mencionabas de la transformación, pues creo que también es un amplio proceso, ¿no? Hay personas, es un programa de mucha cercanía, pero también de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de mucha atención en muchos sentidos, ¿no? Son mínimo 3 tardes a la semana del programa de formación, pero hay sesiones de mentoría y hay otros procesos de trabajo que cada una decide cómo llevarlos, ¿no? O sea, no es nada más voy al taller de marketing cultural, estoy ahí, escucho, hago los ejercicios, ¿no? Atiendo las herramientas, porque eso tiene que impactar después, ¿no? O sea, vienen las preguntas después de cómo operarlo, cómo hacerlo, poner en práctica, luego nos sitúa en escenarios que probablemente durante el proceso del taller no veíamos, no vislumbrábamos, y creo que en esa diferenciación que existe entre las personas que llegan en idea y quienes tienen una amplia experiencia, hay un enriquecimiento muy interesante en donde se van entretejiendo saberes, pero eso también sitúa un desarrollo distinto y eso está muy bien, ¿no? También creo que el hecho de que cada una pueda tomar la decisión de qué quiere hacer y cómo lo puede lograr, creo que eso es importante, ¿no? No hay un fin último dentro del programa de acompañamiento, digo, sí entregan una serie de informes y una carpeta final, pero cada una toma la decisión de hasta dónde llegar y eso es importante porque son sus vidas, son su proceso personal, y la institución brinda las herramientas y la información para que cada una tome sus decisiones. Pero sí, efectivamente, pues hay casos de personalidades en el extranjero, hay casos de desarrollo a nivel nacional, local, ¿no? O sea, y creo que cada una ha tenido lo suyo. En ese sentido, les invito a conocer nuestra página web, piso16.cultura.unam.mx. En la sección de Pisoteca, ahí compartimos de todas las iniciativas que hemos acompañado, su desarrollo, qué pasó con ellas en el programa de acompañamiento y un poco en dónde estaban sus planes a futuro una vez que terminaron, ¿no? O sea, el deseo de postular una beca, de tener un espacio físico, de encontrar a otra persona colaboradora, ¿no? Y creo que pues eso también permite entender que Piso 16
es un crisol de posibilidades y de acompañamiento para las personas creadoras, gestoras y que se dedican a la comunicación de las artes y la cultura. Mencionaste este tema de la autogestión y antes de seguir con las preguntas, a propósito de que esto se llama administración y autogestión, pues hablemos un poco de las iniciativas frente a la autogestión. ¿Son las iniciativas conscientes de esa apropiación, de ese compromiso sobre su propia iniciativa una vez pasan por el proyecto y crees que se apropian de esa autogestión? Y también, pues, ¿cómo funciona esa autogestión en estas iniciativas una vez ya están trabajando, ya que pues les haces un muy buen seguimiento a ellas? Sí, yo creo que sí hay, reitero, ¿no? Cada una toma las decisiones y parte de escenarios muy distintos, pero sí creo que hay una serie de preguntas que detona el programa y que ha sido un espacio, o sea, un poco pensemos, ¿quién tiene 10 meses para sentarse y recibir retroalimentación, información, herramientas que me van a ayudar no solamente en este momento de mi vida, sino que probablemente hay cosas que les caen el 20 algunos años después o cuando ya se topan con la problemática y entonces recuerdan sus apuntes de piso 16, regresan a ellos y dicen, sí, era eso, ¿no? O sea, o de pronto recuerdan el contacto del contador o del abogado y, bueno, hay que escribirle, ¿no? Estamos ante una situación de emergencia, auxilio. Organización y sociedad. Estábamos un poco en esta evaluación que se hizo de las iniciativas entre 2018 y 2023, en que estaban quienes se seguían dedicando al sector cultural y artístico, quienes se sentían a gusto con la sostenibilidad económica que en ese momento tenían, ¿no? Qué estaban ofreciendo, el tipo de servicios o productos que estaban ofertando, si la iniciativa seguía junta, si se habían separado, si se había transformado de alguna manera lo que se había estado trabajando en piso 16. Y los resultados, la verdad es que fueron muy positivos, ¿no? O sea, en el sentido de saber que más del 50% seguía trabajando la iniciativa como la habíamos acompañado desde piso 16 y casi el 90% seguía en el sector artístico y cultural, lo cual en una muestra, digamos, de unas 110 personas, 100 más o menos, pues es un dato muy importante, ¿no? Y que en comparativa con la estadística del emprendimiento en otros sectores, puede llegar a ser también un despunte y un dato interesante, ¿no? Pero creo que tiene que ver con mucho bueno, hacíamos esta pregunta, ¿no? De las herramientas y la información que te dimos en piso 16 te fue útil, ¿o consideras que esto que te sucedió en el acompañamiento te ha ayudado a estar en el momento de vida en el cual te encuentras? Y una gran mayoría mencionaba que sí, y justo esto que mencionaba hace un momento, ¿no? Que tal vez salen del acompañamiento y sienten como si el cerebro les explotara de tanto estímulo que reciben, pero que llega un momento a lo largo de su historia en el cual recuerdan y reflexionan en torno a esa situación particular y les da, yo creo que como lo decía Julieta, ¿no? Este sentido del sentirse útil, sentirse acompañado, sentirse hábil, termina de redondearse a lo largo de su carrera profesional. Y pues entonces ahora sí pasemos a el desarrollo de estas iniciativas, que empiezan a colaborar entre ellas. Uno ve durante el año de acompañamiento pues mucha colaboración. Tú mismo hablaste pues que Piso básicamente es una red donde estamos todas de alguna manera involucradas. Pero pues, ¿cómo funciona esa red? ¿Se colaboran entre estas iniciativas? ¿Hacen colaboraciones entre ellas? ¿Hacen productos entre ellas? ¿Cómo funciona esa red de iniciativas más allá solamente de quienes, digamos, trabajamos, por decirlo así, en Piso? Bueno, primero quisiera que imaginemos un espacio en el cual de pronto cuando nos desarrollamos profesionalmente en la licenciatura, pues nos juntamos solo con los de nuestra carrera, ¿no? Como que estamos ahí, si estudiamos teatro, pues estamos ahí los de teatro, los de danza, los de letras, y en pocas ocasiones, o de pronto hay algún curioso que se nos suma de alguna otra disciplina y que pues creo que esa otra visión o ese otro proceso que tienen las demás personas, pues siempre nos enriquece. En ese sentido, piso 16 lo que propicia
es justo ese espacio de encuentro multidisciplinario, en donde no solo por el nivel de desarrollo, sino también por la disciplina en la cual se han movido o que han trabajado, encuentran otras posibilidades para resolver situaciones, ¿no? O sea, de pronto, ante, digamos, una demanda de derechos de autor, que hace un momento en la charla anterior se hablaba un poco, pues la visión de una persona de cine es muy distinta a la de una persona que escribe, a la de una persona artista visual, ¿no? Entonces, es tener esa posibilidad de escuchar a otras personas y entretejer esa red de conocimientos, creo que es importante. Y ya hablando más de producción artística o de producción de proyectos en concreto, sí, sí creo que depende mucho de esta idea de comunidad, ¿no? De qué nos interesa, qué nos mueve y qué nos hace encontrarnos, para que entonces podamos entretejer esta red o reconocer que somos parte de una red, en la cual, pues eso, una iniciativa puede tener un proyecto, ¿no? O sea, puedo querer tener un cassette o un fanzine y voltear a ver, y levantar de pronto la vista en alguna de las sesiones de los talleres y darte cuenta de que la persona que está enfrente hace fanzines, ¿no? Y decirle como de, oye, ¿qué me recomiendas? ¿Cuáles han sido tus procesos? ¿En dónde imprimes? ¿Qué papel utilizas? ¿No? Y yo creo que esas pequeñas cosas o esas pequeñas preguntas que parecieran muy sencillas, ¿no? O que de pronto pues podríamos lanzarlas al aire en el internet y encontraríamos muchísima información. Creo que a veces es importante ampliarlo y reconocernos como agentes activos dentro de un proceso de alguien más, ¿no? En el que compartimos experiencias y eso nos puede ayudar a construir este sentido de comunidad que creo que pues es muy valioso. Em, ha sido curioso. De pronto hay colaboraciones que no vemos de dónde empezaron a construirse o cómo empezaron a suceder, pero suceden. Y es muy productivo, ¿no? O sea, también ver cómo entre ellas acuerdan intercambios económicos o de otro tipo, eso que decía, ¿no? En compartir datos de proveedores o de lo que sea, es muy útil también para ellas. Y creo que lo que también es interesante es esta idea de la construcción de públicos, ¿no? En donde pues ellas también han sido parte de sus actividades, van activamente a las actividades de otras, porque creo que así también somos parte de una red, ¿no? Que nos sostiene y que nos impulsa y que en algunos momentos también nos sostiene, porque también es importante decir que no todo es alegría, ¿no? Hay momentos de crisis y la crisis la sostenemos en conjunto, en colectivo. A ver, eso me parece supremamente importante de piso, porque pues nos encontramos todo el tiempo sin planearlo. Es muy curioso cómo empieza a generarse ese apoyo y de repente nos encuentran conciertos con personas en obras de teatro, Claro. así. Y creo que eso es parte justamente de la importancia de piso en el sentido de que las organizaciones, por llamarlas así, cuando ya se convierten las iniciativas después en estos emprendimientos, estas empresas, estos proyectos, pues empiezan a entender la gestión, valga la redundancia de esta conferencia, la autogestión de sus proyectos en el sentido de que hay una red y hay que trabajar entre esa red. Sí. Justo como hablábamos antes en la charla anterior, no se trata de una linealidad donde de aquí empiezo mi producto con mi materia prima específica, que es mi propiedad intelectual, y al final entonces ya tengo una película, un disco, un X que vendo, sino que en realidad esto es así o es circular, se mueve por todos lados, y si no aprendo a moverme entre ese entramado de organizaciones justamente, pues va a ser muy difícil que saque un proyecto adelante. Y en piso como que pasa eso, a partir de esas conversaciones y de esa insistencia de alguna manera de quienes pertenecen a piso, o me atrevo a decir pertenecemos a piso, pues de involucrar a, esto es una comunidad y hay que fortalecerles. Si no trabajamos por la comunidad muere. Y un poco también, como decíamos en la charla anterior y retomando esas metáforas, pues si tu proyecto, si tu producto artístico es tu hijo, pues hay que cuidarlo y hay que enseñarle con quién relacionarse, porque eventualmente pues ahí estará en el mundo y tendrá que relacionarse.
En ese sentido, eso me lleva a la última pregunta, Nicole, y es, pues, ¿cuál es la función de Piso en esta red? ¿Cuál es la función que cumple Piso 16 entre esta comunidad, entre estas personas, entre estas iniciativas? Eh, yo creo que, bueno, desde la perspectiva de que estamos en el piso 16, en una altura particular, ¿no? En el centro de la ciudad, en donde además también tienes esta posibilidad casi de ver 360 la Ciudad de México con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, estos días que han estado muy contaminados, pues es también un contacto inmediato con nuestro entorno, ¿no? Con nuestra realidad. Y creo que nos hemos vuelto una suerte de espacio fértil de procesos, pero también un poco esta masa que amalgama, que une, que de alguna manera se transforma cada año al ser un laboratorio en función de las necesidades que va teniendo el sector artístico cultural y las iniciativas que vamos acompañando, ¿no? O sea, son 10, 12 iniciativas que hemos tenido cada año que de veras que hace un rato bromeábamos que ya estamos como en la cuarta temporada del año y no hemos ni llegado a la mitad del programa de acompañamiento, ¿no? O sea, como un poco cada año sitúa otros retos, sitúa otras preguntas y creo que asumirnos, pues sí, como este espacio de experimentación, de fertilidad en torno a las ideas, a los procesos, pues a mí me ha funcionado y me gusta un poco asumirnos de esa manera, ¿no? También como un espacio de regreso, ¿no? En donde las iniciativas a veces vuelven, nos cuentan un poco cómo van, en algunas ocasiones celebran con nosotros las convocatorias que ganan, ¿no? O sea, como que el diálogo no termina, algunos años nos dimos cuenta de que lo que termina es el programa de acompañamiento, ese sí tiene una fecha de término, ¿no? Sí entregan sus informes, sus carpetas finales, pero piso 16 y la relación que tejemos con las personas y las iniciativas que han sido parte no termina, y creo que tampoco con ustedes, ¿no? O sea, como con personas talleristas, invitadas a charlas o a las asesorías, tejemos un vínculo que ahí estamos, ¿no? Todo el tiempo como en este ir y venir, navegando en este mar de incertidumbre que es el sector artístico y cultural, pero que navegamos juntas y creo que eso se vuelve un poco más amigable. A ver, voy a tratar de definirlo así. Me dices tú qué opinas. Me acaba de ocurrir todo esto, escuchando esto, a pesar de que llegué como 4 años sin piso, tres, bueno, ya no sé. Es como una suerte de maloca, no sé si se entiende ese término, una casa en medio del bosque fértil donde se puede sembrar, un espacio donde la gente puede venir y sembrar, pero más transitiva, que a pesar de que está ahí quieta, permite ese movimiento para que la gente entre, salga, venga, se vaya, se relacione y que ahí ocurran cosas creativas gracias a que ahí está, como una especie de nodo, de conector entre muchas otras empresas, organizaciones, iniciativas que vienen ahí a conectarse. Sí, ¿por qué no? Muy bien. Sí, a la altura, pero sí. Pues eso justamente lo digo a propósito porque vuelvo sobre entender estas redes, autogestionar estas redes, tú lo dijiste, cuidarlas, autocuidar estas redes, es decir, tanto mi iniciativa como las que están a mi alrededor. Y entender entonces que hay organizaciones, empresas que se dedican a crear esas conexiones y que pues tengo que cuidar también esas conexiones. Y me parece muy importante para entender que la autogestión no es una cosa lineal, otra vez, sino una red, pues que si no cuidamos, justamente. Sí, los afectos son importantes, Ujú, ¿no? O sea, exacto. también entender que muchos de nuestros procesos como personas creadoras nacen de ahí, nacen pues de esto que nos mueve, nos levanta. Hace unos meses tuvimos a Rocío Cerón, quien es poeta, gestora cultural y se ha desarrollado como ahora en esta onda de las escrituras transmediales. Y nos compartía en la charla que el deseo que le había hecho a su hija de 15 años este año o el año pasado, no me acuerdo muy bien, es que encontrara aquello que le apasiona y que le mueve de tal manera que aún en los días más oscuros, en donde no tenemos ganas ni de levantarnos, ni de saber qué día es, ni qué hora, pues recordara eso o tuviera eso en mente y le volviera a encender la vida,
¿no? Y creo que es mucho lo que mueve las iniciativas en ese sentido, ¿no? O sea, es aquello que de veras nos levanta y decimos, sí, esto es lo que quiero y además lo vamos a hacer y lo vamos a lograr y seguirse preguntando muchas cosas, pero sabiéndose acompañada, ¿no? O sea, también reconocer que no estamos solas y que hay una red y que están personas maravillosas a nuestro alrededor para preguntarnos cosas, en algunos momentos detenernos, ¿no? Para intentar, pues, que el golpe no sea tan duro, pero también siento que todos esos procesos, que si bien no son lineales, sí creo que vamos aprendiendo de ellos, ¿no? Y me gustaría tal vez cerrar con nuestro lema, con la idea de todo esfuerzo es una experiencia, aprendemos de todo, ¿no? Y todo lo que nos va sucediendo nos va dejando algo que de alguna manera nos enriquece, nos fortalece y nos hace quienes somos. Pues Nicole, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por expandir la información sobre piso. Simplemente esto fue Administración y Autogestión, de nuevo organizado por El Chorro y Wicca a propósito del posgrado integral de Ciencias Administrativas, donde ahorita estamos haciendo una investigación postdoctoral. Y pues nada, ahí estará publicada estas conferencias en Organización y Sociedad en Wicca, así que búsquenlas. Muchísimas gracias. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.